Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Otra vez aquí en una edición más de el podcast para hablar sobre los temas de la semana, las noticias más relevantes. Y hay varios temas que llaman poderosamente mi atención en una semana bastante movida informativamente. Hay varios temas que comentar y vamos a abordar básicamente tres temas. Uno es la tercera oleada de COVID-19 que está amenazando Europa, parte de Sudamérica, ha encendido algunas señales de alarma. La crisis migratoria que está colapsando la frontera sur de Estados Unidos y también la frontera sur de México, allá ante el gran flujo migratorio de personas provenientes de Centroamérica. Y el tercer tema, pues un poco del pleito judicial por la contrarreforma energética y más o menos en qué va este pleito de en el tema eléctrico, luego de que el presidente López Obrador señaló de manera muy clara a tres empresas privadas, Bimbo, Walmart y Oxxo, que pertenece a la embotelladora FEMSA, de beneficiarse con algunos de los contratos de la reforma energética y voy a comentar por ahí algunas cosas que estuve alegando en Twitter. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Y lo primero que a mí me llamó la atención fue una noticia de ayer, un poco rara. La leí ya un poco tarde, la noticia de que Alemania refuerza confinamiento de 5 días en Semana Santa. Esto parecería una noticia normal, luego de que ya se venía anunciando una tercera ola de contagios de COVID-19 desde hace unas semanas en Europa y principalmente en países como Alemania. Pero a mí aquí lo que llama la atención son las declaraciones de la canciller Angela Merkel, la líder alemana, que fueron particularmente altisonantes y que a mí me sacaron un poco de onda. Creo que tengo por acá el video. Acá está el video. Das heißt, im Wesentlichen haben wir ein neues Virus. Esencialmente nos enfrentamos a un nuevo tipo de virus, por supuesto el mismo tipo, pero con características muy diferentes. Es mucho más mortífero, más contagioso y el contagio permanece por más tiempo. Eso significa que tenemos que lidiar con algo que no conocíamos en tiempos de Navidad. Y por eso creo que lamentablemente tenemos que volver a empezar herramientas que ya habíamos utilizado, bla, bla, bla. Las declaraciones altisonantes de Merkel fueron estas, en donde dijo... Estamos en una situación muy, muy seria. Lo que tenemos es esencialmente una nueva pandemia. El nuevo virus es significativamente más letal y significativamente más infeccioso. A mí me llamó muchísimo la atención el modo en el que se dio esta declaración de Merkel, porque fue una conferencia de prensa a las 3 de la mañana, hora de Alemania. O sea, si tú eres una presidente de un país o una canciller, como en el caso de Merkel, y tú quieres dar a conocer un anuncio de esta naturaleza, de esta gravedad, ¿por qué lo haces a las 3 de la mañana? A lo mejor se asustaron en el gobierno alemán y tuvieron como una gran cantidad de presión por sacar la información lo antes posible, ya que este confinamiento estricto de 5 días es para evitar contagios en época de vacaciones de Semana Santa, pero aún así me llama mucho la atención el tono. Yo creí que iba a ser una declaración como mucho más resonante al día siguiente, o sea, este pasado miércoles, pero no lo fue tanto. Entonces yo no sé hasta qué punto se trate de una declaración netamente con fines políticos por la manera en que ha habido una serie de protestas en Alemania. Vamos a poner unas por aquí, ¿no? Para evitar el confinamiento de COVID-19. Protestas, vamos a poner unos medios europeos. Estricto confinamiento. Aquí está, de la Deutsche Welle, para que no digan sobre el uso de las fuentes, un medio alemán. Alemania, enfrentamientos y detenciones en protesta por medidas anti-COVID. Es decir, yo no sé hasta qué punto las declaraciones de Merkel fueron para asustar a la población
en Alemania, que ya está protestando y saliendo a las calles por el rígido confinamiento que han padecido prácticamente un año. Yo tengo una amiga y varios conocidos en Alemania, que me han comentado también en Twitter, de lo estrictos que han sido el confinamiento por allá, y por eso ahorita que está repuntando esta tercera oleada que le llaman, debido a una de las cepas, la cepa británica, que es un tipo de mutación del COVID-19, que supuestamente es más grave y más infeccioso. Yo no sé hasta qué punto estas declaraciones de Merkel tengan que ver con este asunto, pero podría ser una noticia que cambie el curso de la pandemia en caso de que todo lo que dijo la canciller alemana se compruebe tal cual. Hasta el momento la OMS tampoco ha salido a declarar algo así muy contundente o algo que me haya llamado particularmente la atención sobre este asunto, y eso también se me hizo un poco extraño. Da la impresión de que tiene que ver con temas políticos, pero más allá de eso, pues hay que echarle ojo a la variante británica del COVID, que según estudios recientes, estaba leyendo por aquí un estudio, esta variante británica, conocida como Kent B117, o la variante británica, como se le conoce normalmente, podría ser el doble de mortífera que las cepas previas de coronavirus, según revela un nuevo estudio publicado en el British Medical Journal. Es una revista científica, para que no empiecen también con que las fuentes y demás. Y este estudio, esta prestigiosa revista británica médica, habla que la variante inglesa provoca 4.1 muertes frente a 2.5 del coronavirus clásico, es decir, más o menos poquito menos del doble de las muertes. Y el estudio pues fue basado en un análisis de 110,000 pacientes de COVID. Es decir, todavía son un poco preliminares estos estudios, pero ya hay algunas evidencias de que esta mutación, conocida como la B117, podría ser más contagiosa y más letal, como lo comentaba la canciller. Habrá que ver hasta qué punto las vacunas que actualmente se encuentran a disposición van a ser efectivas para contener esta cepa. Y algo similar está sucediendo en Brasil, con otra variante y otra mutación del COVID-19, en este caso la P1, como se le conoce, y que ha ocasionado también pues una situación bastante complicada en el gigante sudamericano, ya que se han desbordado por completo los hospitales en aquella zona, y también los estudios preliminares realizados por la Universidad de Sao Paulo sugieren que la cepa podría ser hasta 2 veces más transmisible que el virus previo de COVID en esa localidad. La probabilidad de reinfección con la nueva variante varía entre el 25 y el 60%. Y precisamente donde ocasionó más estragos, ustedes recordarán hace algunos meses, la ciudad de Manaus, en medio de la Amazonía, en el norte de Brasil, está ubicada más cerca de Venezuela, digamos. Ahí colapsó completamente el lugar, y hoy por hoy Brasil es uno de los países con mayores problemas para enfrentar la pandemia de COVID-19. Se ha creado todo una pues, clima de descontento social. Ya incluso los banqueros que apoyaban a Bolsonaro ya le pidieron, por aquí está, la clase económica de Brasil se planta ante la gestión de la pandemia de Bolsonaro. Más de 500 banqueros economistas de Brasil exigieron al gobierno de Bolsonaro una actuación competente contra el COVID-19. Y a mí me llama la atención porque estos banqueros brasileños que apoyaron el golpe contra Dilma, que apoyaron la llegada del fascista Bolsonaro, cuando prometía que iba a devastar el Amazonas y que a cambio de eso pues se iba a traer inversión extranjera, pues ahora hasta los banqueros brasileños le están reclamando al fascista pues su torpe actuación a la hora de contener la pandemia. Están completamente desbordados los hospitales. De hecho, vamos a ver unas cifras. Contagios, Brasil, COVID. A ver si encontramos unas gráficas recientes. Aquí está más o menos la situación. Este es el comportamiento
La fuente es Universidad de Johns Hopkins, pero pues digamos que lo tenemos aquí a la mano en Google. Ustedes pueden apreciar cómo en junio se encontraba a este nivel, agosto, que fue uno de los picos, en diciembre, otro de los picos, y ahorita está creciendo de manera significativa eh, pues los brotes registrados en Brasil. Vamos a ver un mapa de casos en los últimos 14 días, más o menos para medirle el agua a los camotes, y vemos que está creciendo de manera, bueno, aquí no se nota tanto en esta visualización. Estados Unidos sigue siendo el principal foco de contagios en el mundo. Europa, con esta tercera oleada que les comentaba. El caso de la India, pero la India, por el tamaño de la población, puede ser un poco engañoso esa visualización. Pero estamos viendo claramente pues, que otra vez está esta nueva tercera oleada que está sacudiendo tanto a Sudamérica como a Europa, principalmente con dos variantes de mutaciones posiblemente más letales y más contagiosas hasta donde sabemos actualmente. Yo no sé hasta qué punto haya demasiado alarmismo, yo no quiero ser exagerado en este asunto porque me parece que muchos de estos temas también se utilizan con fines políticos. Me parece como demasiada casualidad que ya cuando estamos ante la luz al final del túnel, ya cuando por fin se empieza a vacunar masivamente en todo el mundo, llevamos pues, pocos meses que ha empezado ese proceso, pues ahora salga esta tercera oleada que amenaza con ser más fuerte. Habrá que ver, vamos a ver, yo no he visto tanto los pronunciamientos de la OMS, vamos a ver qué encontramos. Bueno, de hecho ya veo que sea de los últimos meses, última semana. Bueno, no, es lo que les comentaba, no he visto algo muy contundente sobre declaraciones de la OMS, que otra vez vuelve a tener una actuación pues bastante cuestionable, bastante mediocre a la hora de dar la cara y explicar qué está sucediendo. Pues la OMS ha sido un membrete prácticamente a lo largo de la pandemia, no ha sido una institución efectiva a la hora de gestionar una cosa como la pandemia. Yo creo que habría que revisar muy bien cómo está funcionando esta organización porque no hemos visto coordinación internacional, o sea, han sido muy limitados los logros o los alcances de este organismo a la hora de enfrentar esto, y ahorita ni siquiera tenemos información como fácilmente a la mano o que nos salga si queremos echar un vistazo para informarnos de las cepas. Yo hace rato estuve también echando por ahí un ojo y pues tuve que recurrir a otro tipo de medios, a estudios, a revistas científicas, porque en la OMS como tal pues es muy limitada la información que pude encontrar. Entonces, pues este tema de la tercera oleada del coronavirus hay que tomarlo con precauciones. En México, afortunadamente, en este momento estamos en el punto más bajo de la pandemia desde que, pues desde que comenzó el año pasado. Eh, Ahorita creo que es el momento ideal para salir a pasear un poco, estirar las piernas, despejar la mente, obviamente con precaución, porque ya también se está previendo una oleada masiva de gente que salga a las calles en Semana Santa, en las vacaciones de Semana Santa, y eso puede traer un repunte de contagios. Hasta ahorita, esta tercera oleada de la que les venía comentando no ha afectado directamente a México ni a Estados Unidos, pero en el caso de Estados Unidos todavía no acaba de salir de la tendencia negativa pues, del COVID normal, y México, pues a pesar de que el número de muertes prácticamente ya llegó a las 200,000, estamos ya en 199,000, pero pues en 1 o 2 días pues ya vamos a ver
rebasado las 200,000, pero sin embargo se ve una tendencia a la baja muy marcada. De hecho, ahorita estamos a un nivel de ¿qué es? Casos registrados de menos 27. O sea, estamos en el punto más bajo desde que empezó la pandemia. Ahorita es el mejor momento que ha tenido México, que además ya está empezando a acelerar el proceso de vacunación que venía un poco retrasada. Hoy López Obrador estaba anunciando que el hecho de que se está envasando la vacuna de CanSino en Querétaro va a permitir más o menos contar con 1.5 millones de dosis de vacunas contra el COVID a la semana. Me imagino que esa cantidad incluye no solo las de CanSino, sino también algunas otras que están adquiriendo, pero eso va a permitir por lo menos duplicar el número de vacunas que se están administrando actualmente, porque todavía vamos un poquito atrasados. De hecho, ya que estamos aquí en el tweet de López-Gatell, vamos a ver los últimos datos disponibles. Hasta la fecha llevamos 5.9 millones de dosis aplicadas en México. Todavía falta mucho trecho por avanzar en un país de casi 125 millones de habitantes. Entonces estas son cifras al 23 de marzo. Pero bueno, ya por lo menos se nota una curva un poquito más ascendente, luego de que estuvimos un buen rato prácticamente estancados ante la falta de disponibilidad de vacunas. Y de hecho, ahí sí, la OMS ya hizo algunos llamados a evitar el acaparamiento de vacunas del que se había quejado personajes como el presidente López Obrador en días anteriores, precisamente por todo el problema que se ha desatado a partir de acaparamiento de vacunas en varios lados, ¿no? Y justo también aprovechando este tema del acaparamiento, aquí está un poco lo que les comentaba de Brasil, era una nota que ya les tenía preparada, pero de cómo ha empezado también a desatar protestas, e incluso hay cacerolazos. Vamos a escuchar un poco. Son imágenes de la ciudad de Sao Paulo, donde la gente ya se está quejando luego de que Brasil está en un auténtico récord en el número de muertes. De hecho, ahorita son los niveles más altos en el número de muertes y contagios que registra Brasil desde que inició la pandemia. Pero bueno, esto del COVID lo comentaba porque el otro tema que me interesa comentarles esta semana y que hay que poner sobre la mesa y hay que ponerle mucha atención porque va a seguir moviendo cosas en las próximas semanas, es el tema de la crisis migratoria y cómo se ha desbordado tanto la frontera que comparte México con Estados Unidos como la frontera de México en el sur que comparte con Guatemala, debido a que en las últimas semanas, desde octubre del año pasado, desde 2020, se ha registrado un incremento notable en el número de migrantes centroamericanos que están viajando hacia Estados Unidos, y eso ha provocado una crisis tremenda como no se había visto antes. Yo creo que ni con las caravanas migratorias en la época de Trump se estaban registrando pues, flujos tan grandes de gente que se está huyendo, y obviamente pues las condiciones de miseria, de precariedad, la situación política en varios países de Centroamérica, aunado a las restricciones por el coronavirus y demás, pues ha generado éxodos masivos de personas que ahorita están haciendo todo lo posible por llegar a Estados Unidos. Y esto es importante porque, bueno, primero, esta es la nota que estuve escribiendo el miércoles, precisamente, sobre cómo Estados Unidos difundió algunos videos de niños migrantes en centros de detención. Recordemos estos campos de concentración que ha instalado el gobierno de Estados Unidos pues ya desde hace varios años, que fueron todo un escándalo en la época Trump, sobre todo por la manera en que muchos de los migrantes que están llegando a la frontera sur de Estados Unidos, la frontera norte de México, y que están tratando de ingresar por ahí, pues resulta que más o menos el 10% son menores de edad no acompañados por ningún adulto. Es decir, niños y adolescentes que van
con la esperanza de reunirse con sus familiares que ya están en territorio estadounidense y que se quedan ahí atrapados en estos centros de detención instalados por el gobierno de Estados Unidos, una cosa que había criticado mucho el actual presidente Joe Biden cuando era candidato presidencial en esta contienda contra Trump, famosa del año pasado, y que le ha valido varias críticas por parte de legisladores de su propio partido demócrata por las condiciones de hacinamiento en la que se encuentran muchos de estos niños. De hecho, vamos a ver este video que es de las autoridades estadounidenses. Campos de concentración, literalmente. Muchas veces, a mí me parece que este tema de los centros de detención en la frontera todavía no se ha dimensionado debidamente. Se trata de matizar. Hubo casos de violación por parte de funcionarios de Estados Unidos durante la administración Trump en contra de niños que estaban retenidos en este tipo de lugares. Y parece que la dimensión de la crisis de derechos humanos no ha salido con la suficiente fuerza en los medios de comunicación. Si bien ha sido un tema constante en la agenda de los medios estadounidenses, en México prácticamente no se toca el tema y es una crisis pues tremenda, brutal. De hecho, por ahí había hace unas semanas, porque yo he estado siguiendo muy de cerca este asunto, de Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la secretaria de Homeland Security, como se le conoce en inglés, mencionaba hace unas semanas que Estados Unidos estima que llegarán más migrantes en su frontera con México que en los últimos 20 años. Es decir, se están previendo cifras récord de migrantes en Estados Unidos. Y por aquí yo tenía las cifras de la CBP, que son las autoridades migratorias, que están las estadísticas, vamos a echarles un ojo, de la cantidad de gente que está llegando a la frontera. Ellos lo cuentan desde octubre, que es cuando empieza su año fiscal, y aquí están las estadísticas. Menores acompañados, los que ha registrado la Oficina de Operaciones de Campo y la Patrulla Fronteriza. Digamos que del total de los migrantes, que incluye adultos y todo, en febrero se registraron más de 100,000 casos, lo cual es una cosa que supera el promedio de 70,000 que se había registrado en los meses anteriores. En octubre 71,000, noviembre 72, diciembre 74, enero 78 y febrero 100,000. Es decir, que va una tendencia al alza. Todavía no hay cifras de marzo, pero si ahorita están desbordados completamente los centros de detención, nos imaginamos que el número podría ser pues mucho mayor a los 100,000 que se reportaron en febrero. Y de estos 100,000, o el total de 100,000 migrantes que ha documentado la patrulla fronteriza en febrero pasado, es importante esta cifra: 9,227 son menores no acompañados, que básicamente es el 10% que les comentaba. Bueno, un poquito más, si contamos también estos 160 que están por acá. Es prácticamente el 10%. Y esto quiere decir que desde octubre pasado hay por lo menos 30,000 niños que han sido detenidos en estos campos de concentración, en donde pasan unos días, en teoría unos 3 días, para luego ser puestos bajo ¿cómo llamarle? Pues bajo el cuidado de un tutor. Normalmente son familiares que viven en Estados Unidos, pero la manera en que se ha desbordado el número de gente en estos lugares, en estos albergues, pues ha demorado mucho los procesos y ha impedido que los niños puedan reunirse con sus familiares de manera pronta. Los trámites están parados y sobre todo hay 2 centros de detención en Estados Unidos, uno ubicado en Donna, cerca de El Paso, en Texas, y la otra está en El Paso, precisamente. Son como los 2 puntos ahorita donde están colapsados principalmente estos centros de detención, que le han valido varias críticas. Uno de los que denunció fue un congresista estadounidense, Henry Cuellar,
que fue el primero que en estos últimos días reveló algunas imágenes del centro de detención y ha generado todo una crisis pues brutal. Y acá en México pues tampoco eh, también se cuecen habas, ya que la frontera sur está pues rebasada totalmente. En la semana pasada el gobierno de López Obrador anunció un cierre de fronteras. Por acá está, cierre de frontera, México. Vamos a poner este el país con algunas imágenes. El viernes pasado, el 19 de marzo, el gobierno de México de López Obrador anunció que iban a cerrar todo el tránsito terrestre en la frontera sur que comparte México con Guatemala para evitar los contagios de COVID. Sin embargo, pues obviamente se realizaron una serie de especulaciones y señalamientos sobre hasta qué punto la reunión virtual esta que sostuvo con Biden a principios de marzo, donde el tema migratorio fue una prioridad, fue parte como de las negociaciones para que México pudiera acceder a algunas vacunas de COVID-19 que finalmente accedió el gobierno de Estados Unidos a entregarle a México de la marca AstraZeneca, también muy polémica por todas las fallas que ha tenido pues, en retrasos, con todo el escándalo que hubo sobre que supuestamente generaba coágulos y demás. Entonces, pues no es casualidad que el gobierno mexicano, que ha sido muy laxo en sus controles fronterizos para la contención del COVID, haya cerrado su frontera sur justamente cuando empieza a haber un flujo masivo de migrantes. Eh, y aunque digan que pues es parte del COVID, la manera en que se desplegaron una gran cantidad de agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional en toda la frontera, en el río Suchiate, que divide a México y Guatemala, pues ha generado toda una polémica. Aquí vemos varias imágenes y que hoy creo que este martes, perdón, el diario Milenio retrató muy bien esta paradoja al pues destacar la manera en que se cierra, mientras se cierra la frontera sur, pues está abarrotada de Spring Breakers en el centro turístico de Cancún. Entonces, si el tema es impedir los contagios de COVID, pues no suena muy coherente que se les esté impidiendo el paso de manera tan restrictiva a los migrantes de la frontera sur. Vamos a ver por aquí, Spring Breakers. Esta es la portada que tuvo Milenio este martes. México cierra el paso de migrantes, pero abre la playa a Spring Breakers. Y pues evidencia pues esta paradoja que estábamos comentando, ¿no? Cuando le preguntaron a López Obrador, pues si había habido una negociación a cambio, él lo negó, dijo, claro que no, no aceptamos nosotros visitas de supervisión, si no somos colonia, protectorado, México es un país independiente y soberano, libre, agregó. Es decir, López Obrador niega que se haya puesto sobre la mesa el cierre de la frontera sur de México para contener el tránsito de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, pero lo cierto es que los hechos ahí están y no es casualidad que este cierre de fronteras con despliegue amplio de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración se haya dado apenas unos días después de que se diera esta reunión virtual entre Biden con varios funcionarios de su gabinete y López Obrador y varios funcionarios de su respectivo gabinete. Entonces, creo que este tema de la crisis migratoria todavía va a seguir dando de qué hablar mucho en las próximas semanas. No hay que perderle la vista. La magnitud de esta tragedia es brutal. De hecho, por ahí hace también un par de semanas salió publicado un programa en el que me invitaron a colaborar como analista en Capital 21 para hablar pues de este tema migratorio y de los efectos que está teniendo este proceso a nivel global que está pues desestabilizando de manera muy marcada, sobre todo la relación diplomática entre México y Estados Unidos, donde el tema se ha vuelto inmanejable y donde México y López Obrador
han puesto una postura que a mí en lo personal me parece muy sensata, de que el enfoque tiene que ser pues apoyar la economía y el desarrollo de los países centroamericanos, sobre todo el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, que están completamente devastados, entre otras cosas, pues por la mano imperialista estadounidense que durante años ha devastado la región. Y el caso que yo siempre pongo de ejemplo es la dictadura que actualmente sigue gobernando en Honduras y que fue consecuencia de un golpe de Estado que se le dio al entonces presidente Manuel Zelaya, que calificaron de populista, como suelen hacer cuando le quieren dar un golpe de Estado a algún presidente latinoamericano que tiene una agenda más social, más enfocada hacia los pobres y no le conviene a los intereses hegemónicos de la región. Y a partir de 2009, pues se agudizaron las tensiones políticas, la situación de violencia en el país, y eso ha provocado un flujo masivo de migrantes como nunca se había visto, y ahorita pues tienen desbordada la frontera y ha sido todo un tema durante la administración Trump y va a seguir siendo un tema ahora con Biden, a pesar de que Biden pues ha tratado de hacer del tema migratorio como uno de los sellos de distinción de su administración, ¿no? Aun cuando pues él que participó en la gestión de Barack Obama, pues tenían récord de deportados y demás. Pero bueno, bajo esa lógica se está manejando ahorita el tema. Y otro asunto, ya para ir cerrando, el tema que también me sigue interesando, pues es este punto sobre pues la exhibida que le dio López Obrador a empresas como Bimbo, Walmart y Oxxo, que más o menos, según datos del gobierno federal, pagan de electricidad 1.8 pesos por kilowatt hora, mientras que un hogar con subsidio paga 2.3 pesos por kilowatt hora y uno sin subsidio 5.2. Es decir, que las empresas, grandes empresas en México, pagan menos debido a la serie de subsidios que se ocultaron dentro de las letras chiquitas de la reforma energética, y eso le ha permitido a muchas de estas grandes empresas que no pagaban impuestos y encima pues hay que pagar parte de su consumo de electricidad vía subsidios, y ha desatado toda una polémica porque todavía sigue el tema de la contrarreforma energética sobre la mesa, a partir de los cambios que se hicieron a la Comisión Federal de Electricidad, en la reforma que se aprobó en el Congreso y que pues ha sido frenada por una serie de amparos judiciales promovidos por los beneficiarios de la reforma energética, estas grandes empresas, y que de alguna manera pues evidencian los muchos intereses que estaban dentro de esta reforma. Por aquí FEMSA, que maneja la cadena de tiendas OXXO, lanzó un comunicado, igual Bimbo, tratando de dar su versión de las cosas, en el que decía, por ejemplo, FEMSA que cada uno de los OXXOs pagaba 14,000 pesos al mes por la energía renovable, porque de alguna manera este asunto de las energías renovables se ha convertido como en la coartada de muchas de estas empresas para decir que ellos están generando energía limpia, no contaminante, y que eso genera pues un bienestar para el medio ambiente, y que es como injusto que se les esté persiguiendo y que ahora se les quiera echar abajo este mecanismo con el cual han hecho negocio. Pero también es cierto que por ahí respondió inmediatamente después de que Bimbo y FEMSA publicaron sus comunicados. Oxo, le respondió la Comisión Federal de Electricidad por la noche con una serie de gráficas que a mí también me parecen bastante interesantes para echarles un ojo. En todos los anuncios que ahora hay en todos los medios electrónicos, que son bastante engorrosos. Pero miren, aquí están algunas de las gráficas de la CFE. Yo los voy a retomar de aquí del sitio, sin embargo. Bueno, entre esta maraña de publicidad, aquí están las cifras. Dice, las grandes empresas reciben subsidios.
el subsidio que están recibiendo estas grandes empresas a través de la forma en que no pagan el costo que genera el respaldo de la electricidad cuando las energías... A ver, es un poco enredado el tema, entonces hay que ir por partes para que se entienda bien, sobre todo para la gente que no está muy familiarizada con el tema, porque yo luego me arranco, porque ya más o menos tengo tengo claro cómo va el asunto, pero la polémica surgió, y me voy a regresar un poquito para hacerlo más claro, cuando López Obrador dio a conocer el otro día que empresas como Bimbo, Walmart y Oxxo tenían parques eólicos en los que generaban electricidad. Esa electricidad se subía a la red eléctrica y sin que pagaran los costos de subir y de transportar esa energía eléctrica. Y la manera en que quedó la reforma energética de 2014, aprobada por Peña Nieto y el PRIAN, el PRI, el PAN, mediante una red de sobornos, que también se ha documentado en el caso Lozoya, pues eso, la letra chiquita de la reforma energética daba prioridad a la generación privada de energía eléctrica a través de esos esquemas, porque se decía que era más barata, pero esos criterios con los que se definía que era más barata no incluía los costos de transmisión de todo el tendido eléctrico, que también generan pérdidas, y tampoco incluía lo que le llaman la energía de respaldo. Recordemos que las energías como la eólica o la solar son intermitentes, dependen de que haya sol o de la cantidad de viento que haya para que se generen las turbinas. Esa energía no se puede acumular, entonces lo que se genera tiene que entrar directo a la red eléctrica. ¿Qué pasa cuando no hay viento o no hay suficiente energía solar? Para sustituir esa baja de energía, la CFE tiene que echar a andar plantas de otro tipo, que operan normalmente con combustibles fósiles, para, digamos, complementar o llenar el faltante de energía que tienen estas energías renovables intermitentes. Y el hecho de echar a andar plantas específicamente para ese propósito también genera pérdidas económicas. La CFE reporta que desde la reforma energética para acá, más o menos desde 2015 hasta la actualidad, se han perdido más o menos 20.000 millones de dólares. Por acá tengo la nota, pues ha sido esta que escribí. Millones de dólares, CFE. Para ver cuánto es en pesos, porque ya no me acuerdo, son como 400.000 millones. Sí, 412.000 millones de pesos, lo que ha perdido la Comisión Federal de Electricidad por este mecanismo con el que varias empresas se han beneficiado, y eso explica por qué estas empresas privadas están pagando menos dinero a la hora de consumo de su consumo de electricidad, incluso menos dinero que lo que se gasta en casa habitación o lo que gastan otros comercios normales, ¿no? Entonces, digamos que han sido muy beneficiadas estas empresas. Por ahí, estos consultores de energía que en realidad son operadores políticos de los intereses de estas grandes empresas beneficiadas por la reforma energética, se me fueron encima el día de hoy. Ahí me estuvieron criticando y ahí les estuve dando una pequeña tunda en redes, porque decían que yo estaba mintiendo, reproduciendo la versión oficial del gobierno, que era yo un propagandista, cuando en realidad pues lo que les molesta es que yo haya tenido cierto éxito en explicarle a la gente pues cómo está funcionando este tema que es tan complicado y tan enredado, pues de manera más o menos digerible o fácil de entender. Entonces, pues para que le siga dando un poquito de coraje, voy a retomar un poco de la polémica que estuve sosteniendo en estos días, con personajes como Víctor Ramírez, un tipo que se hace pasar por consultor independiente cuando realmente pues es cabildero, aunque él diga que no,
pues de estas empresas beneficiadas por la reforma energética y que pues es muy cercano a los grupos del PAN. Pero bueno, yo creo que él no vio pues las gráficas, estas que les comentaba de la CFE, en las que nos dice que, por ejemplo, OXXO paga más o menos clase media, paga, ¿cómo está la gráfica? Es dinero. Pagan más o menos 918 pesos de consumo eléctrico y reciben 663 de subsidio. Lo mismo pasa con Bimbo, que más o menos paga 840 pesos en su recibo de luz y reciben un subsidio de 740 pesos, es decir, pues prácticamente la mitad de lo que pagan, eh, o más bien pagan la mitad de lo que deberían pagar si no estuvieran recibiendo este subsidio por los costos de respaldo y de transmisión en la red eléctrica que los está absorbiendo el Estado mexicano, que lo pagamos todos, y eso ha ocasionado una serie de pérdidas importantes para la Comisión Federal de Electricidad. Aquí vienen como más desglosados, pues el consumo, por ejemplo, de un OXXO, y ahí sacó una tarjeta informativa la Comisión Federal de Electricidad dando estas cifras, y esta es la gráfica que había presentado López Obrador. El verde es lo que paga un hogar común, como el tuyo, el mío, que no recibe ningún tipo de subsidio, y pues pagamos pues esta cantidad tarifas eléctricas en México por privatizaciones. Más o menos 5.2 pesos por kilowatt hora es lo que paga un hogar promedio en México. Una tienda de conveniencia paga más o menos 3 pesos por kilowatt hora al ser un uso comercial. Recordemos que el pago de la luz tiene muchas tarifas y también es un poco complicado aterrizarlo todo, y por eso es muy importante que la Comisión Federal de Electricidad salga a dar estos datos más desglosados para no caer en imprecisiones, en tecnicismos y demás. Los hogares de clase media que reciben subsidios, recordemos que hay algunas casas en México, principalmente las del norte del país, por todo el tema del calor, el aire acondicionado, que reciben un subsidio por parte de la Comisión Federal de Electricidad, y esas pagan pues un poco menos el kilowatt hora, a 2.3 pesos por kilowatt hora, pero las grandes empresas de este país que han sido beneficiadas con condonación de impuestos, con una serie de privilegios a lo largo de estos años, con medidas como el outsourcing, la subcontratación laboral a costa de los trabajadores, pues aparte también reciben beneficios con los subsidios escondidos dentro de la reforma energética, y acaban pagando más o menos de 2 pesos por kilowatt hora, lo cual pues es una situación que se ha intentado cambiar precisamente con la contrarreforma eléctrica que ha mandado López Obrador al Congreso, y que ha tenido una serie de trabas judiciales por parte de estos grupos beneficiados, que ahorita andan pero desatados y andan furiosos de que uno le explique a la gente pues cómo se han usado estos mecanismos, ¿no? Aquí está la gráfica, una de las gráficas que presentó desde febrero pasado en el Congreso la Comisión Federal de Electricidad, en el que explican pues más o menos los daños a la nación por contratos de productores independientes de energía, que esta figura de productores independientes de energía, paréntesis, se creó desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 1992, pero fue hasta la reforma energética de Enrique Peña Nieto que se permitió a la iniciativa privada adquirir electricidad en un mercado eléctrico mayorista, que se pudo concretar esta situación. Entonces, digamos, todo el proceso de la privatización de la industria eléctrica pues viene desde Salinas de Gortari. Cuando uno revisa siempre cómo se empezó a gestar este tipo de medidas, pues siempre nos remiten a el sexenio de Carlos Salinas de Gortari o el de Miguel de la Madrid, pero digamos que esa fue la lógica con la que operó todo el periodo neoliberal, que ahora muchos se ofenden y se enojan de que uno diga que pues denuncie las atrocidades que generó esta mentalidad y esta forma de hacer política pública en México, que ha ocasionado pérdidas pues millonarias
por más de 400,000 millones de pesos en 6 años a la Comisión Federal de Electricidad, principalmente por estos subsidios. Más o menos la mitad de las pérdidas que reporta la Comisión Federal de Electricidad por este esquema, pues tiene que ver con los subsidios que están allí escondidos dentro de la reforma energética, que no se veían con mucha claridad y que muchos ahorita pues están tratando de negar con una serie de tecnicismos legales. Es todo un laberinto que se construyó que no es fácil desentrañar. Uno se tiene que meter muy profundo para poder entenderle a la maraña de cosas que está pasando ahí, y que por eso ahorita andan muy enojados con uno, los beneficiarios de la reforma energética, lo cual me da mucho gusto, por cierto. Este personaje, Víctor Ramírez, incluso andaba ahí de bravucón y mamarracho ahí, apostándome un mes de sueldo si yo le demostraba que era cabildero de la reforma eléctrica. Y curiosamente, pues a los pocos días de que él andaba con ese asunto, que yo por supuesto pues no me iba a prestar a sus bravuconerías, no se puede confiar en la palabra de esta gente, y pues a los pocos días pues por ahí subió una carta en la que era firmada por muchos integrantes del sector energético para presionar a que se detuviera la reforma eléctrica en el Senado. Es decir, el cabildero que niega ser cabildero andaba siendo cabildeo en el Senado. Pero bueno, pues así operan estos impresentables que luego le quieren achacar a uno sus frustraciones, porque ahorita no les están saliendo las cosas, luego de que se llenaron los bolsillos con atrocidades como la reforma energética, que hasta la fecha sigue generando pérdidas millonarias en México, ha ocasionado muchos problemas para el país, se está intentando revertir y pues han puesto una serie de trabas. Pero bueno, no sé cuánto llevemos ya de programa, ahora sí creo que me extendí un poco, porque para variar tuve que estar resolviendo algunos problemas técnicos. Ya le voy entendiendo un poco mejor a estas plataformas para poder hacer de manera más digerible y mostrar con mayor precisión estas gráficas y demás, que yo creo que se hace un poco más rico el análisis. Eh, igual y ya que lo perfeccione un poco más, podría realizar algunas pruebas en vivo para al mismo tiempo empezar con algunos comentarios de la gente y demás, a resolver dudas, hacerlo un poquito más interactivo. Pero vamos un paso a la vez, porque no me resulta nada fácil a veces pelearme con la tecnología. No es como uno de mis fuertes. Mi hermano siempre me vive regañando de que batallo mucho con cosas medio simples, pero pues cada cosa tiene un nivel de complejidad bastante grande. Pero bueno, yo me despido por esta semana. Espero que más o menos les haya aclarado algo del panorama sobre 3 temas que a mí me parecen cruciales porque van a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas. Y les recuerdo que se suscriban al canal de YouTube, donde pues estamos haciendo un esfuerzo para hacer estas emisiones que me toman bastante de mi tiempo libre, o no tan libre, pero que pues es importante para generar conversación e ir tratando de construir pues otra manera de ver más platicaditas las noticias, con datos duros, con rigor periodístico, no dejarse engañar por la sarta de farsantes que andan merodeando por ahí en los grandes medios de comunicación y que tienen instalada una campañita para confundir a la gente. A mí a cada rato me llegan pues muchos mensajes que circulan por ahí en WhatsApp y me están preguntando si es verdad o no. La gran mayoría son mentiras burdas, repugnantes. Hay campañitas como la que ahora andaba orquestando ahí, pues algunos chayoteros del viejo régimen neoliberal derrotado, como Ricardo Alemán, que se lanzó contra Carmen Aristegui y demás. Entonces hay toda una guerra mediática que explica buena parte de la guerra política que se está viviendo en México y más en tiempos de elecciones, y que por eso creo que es importante pues hacer este esfuerzo de estar hablando sobre las noticias, tratando de explicarlo y de hacer un poco de pedagogía noticiosa, por llamarlo de alguna manera, para que la gente pues más o menos no se deje engañar, que es pues, una de mis principales cruzadas en esta profesión difícil, divertida, que es la de ser periodista. Pero bueno, ahora sí ya me despido.
Acuérdense de darle suscribir a mis redes sociales, Manuel Hernández Borbolla, me pueden seguir en el canal de YouTube. Estoy como Manuel H. Borbolla en Twitter, donde ahí digamos que es en donde estoy dando guerra todo el día, que es la arena pública, donde nos podemos explayar un poquito más en algunos temas, donde estoy más metido en el debate. Y por otro lado está la página de Facebook, Manuel Hernández Borbolla, periodista, en donde también pues esperamos ahí que se vayan suscribiendo. Aquí no subo todo lo que subo en Twitter, si quieren así algo más puntual y más clavado, digamos, pues lo ideal es Twitter, pero en Facebook pues es una selección un poco más de los temas que yo considero importantes, que vale la pena mencionar. Pues obviamente hay mucho de las mañaneras, que es lo que me toca a mí cubrir todos los días, que pues imponen agenda nacional, pero pues ocasionalmente también me meto a otros asuntos. Pero bueno, espero que no haberlos aburrido tanto. Me ayudarían mucho compartiendo este video, corriendo un poco la voz para ir abriendo espacios, luego de que pues, en los medios hegemónicos y los grandes medios mexicanos siguen muy cerrados algunos espacios, aunque se han ido abriendo otros poquitos en medios públicos y demás, pero me sería de mucha ayuda que me ayuden a compartir estos temas para poder seguir motivándome y compartiendo con ustedes pues la información noticiosa. Esto sería todo por esta semana. Déjenme sus comentarios para saber qué temas les interesan. Por ahí me quedó pendiente el otro escándalo del INE sobre cómo le movieron ahí a las reglas para tratar de contener la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, una medida que afecta directamente a Morena, que es también toda una polémica, no me va a dar tiempo de platicar, pero les recomiendo que se echen el tweet que hice sobre el tema, bueno, el hilo de Twitter, donde explico ahí los pormenores. De hecho, me metí también pues el sábado a leer un poco sobre la discusión que se dio en estos términos, y pues había unos temas interesantes, principalmente las declaraciones de Lorenzo Córdoba me pareció particularmente preocupante, y tampoco hay que perderle de vista ese tema, porque va a marcar buena parte de la contienda electoral y la manera en que el INE va a calificar las elecciones intermedias de 2021. Ahí le echan un ojo al tweet, ya no me va a dar tiempo de comentarlo, pero nos seguimos viendo y hasta pronto. Nos vemos la próxima semana. Chao.